a terminar con biología de miembro inferior y para que usted pueda comenzar con angiología. Veo pocas personas, yo creo que no hay más de 40. ¿Qué pasa con el resto? ¿Hay alguna prueba? ¿Nada? Serán los 20 que reprobarán. Compartimento anterior del músculo. Vamos viendo entonces a nivel del músculo. Nosotros hablamos sobre la musculatura de la región glútea, hablamos sobre la musculatura que es pélvico-cantérea. Dentro de esa musculatura pélvico-cantérea dejamos un musculito de lado, que es el obturador externo, que no lo hemos hablado, pero lo vamos a meter en otro compartimento, que más bien el compartimento medial del muslo, porque en una disección por ahí se ve. Si usted quiere disecar los pélvico-canterios, difícilmente va a ver el obturador externo, porque se hace por posterior. Ahora, en el muslo nosotros vamos a tener varios compartimentos. Vamos a tener un compartimento anterior que va a estar dado por las estructuras óseas, en este caso por el fémur, pero también por unos tabiques que se denominan tabiques intermusculares, que son de fascia engrosada y que van a dividir en regiones anterior, en región lateral o anterolateral, en una región posterior y en un compartimento que es medial. Por lo tanto, vamos a tener tres grandes compartimentos de la región del muslo. Una región anterolateral, una región medial y una región posterior. A la región anterolateral también se le denomina compartimento anterior del muslo. Y este compartimento va a tener estos músculos, que son músculos amplios, son sencillos de ver sus orígenes y sus inserciones. Músculo sartorio, vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio y recto femoral, que entre estos cuatro vamos a formar el cuádriceps, y un músculo que es pequeño, que se denomina músculo articular de la rodilla, y que para algunos autores es parte de este vasto intermedio. Pero nosotros vamos a decir que es músculo independiente, a pesar de que diferenciarlo es muy difícil, puesto que está muy pegado con el vasto intermedio. ¿Qué es lo que vemos entonces en el compartimento anterior del muslo? Vemos este músculo, que es el músculo sartorio. El músculo sartorio claramente es el más anterior del compartimento anterior del muslo, proviene de la espina ilíaca de lo superior y se proyecta diagonalmente hacia medial e inferior para insertarse en un área que está en relación a la tibia por medial y que está justo por debajo del cóndilo tibial, pero es una expansión tendinosa que se va a denominar el pes anserinus, o también denominado la pata de ganso, que es un conjunto de tendones, tres tendones que van a tener la forma de una pata de un ganso y que van a estar en relación al compartimento medial de la pierna, en la pierna. Y ahí vamos a tener el primero, el músculo sartorio, el más anterior, el músculo grácil, el medio, y el músculo semitendinoso que viene desde posterior. Entre los tres entonces se van a insertar en esta región y van a formar el pes anserinus que se ve aquí. Pes anserinus o pata de ganso. El músculo sartorio es un músculo topográficamente interesante. ¿Por qué? Primero, conforma el límite lateral del triángulo femoral, siendo este el triángulo femoral. Conforma entonces el límite lateral del triángulo femoral en una disección, y eso es importante. Pero eso es su tercio superior, porque su tercio medio va a formar parte del techo de un conducto que se denomina el conducto de Hunter o conducto de los aductores. Es decir, que bajo este músculo vamos a tener un conducto para el paso neurovascular de estructuras que van a ir hacia el compartimento medial del muslo. Eso es importante. Y este forma entonces el techo de este conducto, que se denomina también conducto de Hunter. Entonces tenemos el músculo sartorio. Función del músculo sartorio. Bueno, primero, como proviene desde la cadera, básicamente, o del hueso pélvico, o del coxal, afecta la articulación de la cadera, pero pasa a la articulación de rodilla, por lo tanto es diarticular. Por lo tanto, puede hacer una flexión de la articulación de la cadera, flecta la articulación de la cadera, es capaz de hacer una flexión de la articulación de la rodilla, es decir, flecta la cadera, pero también puede flectar la rodilla y puede abducir el miembro inferior. Lo abduce, lo separa y lo rota lateralmente. Lo puede abducir y lo puede rotar lateralmente. Y hace una flexión de la pierna y hace una flexión de la articulación de la cadera. Es decir, el movimiento exacto cuando usted se va a colocar una pierna encima de su otra rodilla. Cuando se va a sentar, por ejemplo. ¿Cierto? Cuando algunas personas se sientan, se colocan la pierna encima de la rodilla, entonces hacen el movimiento completo del músculo sartorio. ¿Ya? Eso es lo que hace el músculo sartorio.
Sartorio viene de sastre, porque es un movimiento que ocupan los sastres, para poder tejer las telas. Por lo tanto, músculo sartorio de sastre. Músculo, aprovechemos la misma imagen para ver músculo cuádriceps. El cuádriceps tiene un componente que es monoarticular, es decir, un componente que pasa solamente por la articulación de la rodilla, que va a estar en relación a los bastos, y un músculo que se denomina recto femoral, que es ese, el que está por encima, el recto femoral, que es biarticular. Hablemos del recto femoral primero. El recto femoral, que está inmediatamente bajo el sartorio, es un músculo que tiene dos cabezas tendinosas. Una cabeza tendinosa que es corta, que se denomina cabeza directa, y que se encuentra originada en la espina ilíaca anteroinferior, y se proyecta para formar un vientre muscular en conjunto con la otra cabeza tendinosa que se denomina la cabeza refleja. Y la cabeza refleja del recto femoral se va a originar en el surco supraacetabular. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que yo le dije que ahí se originaba el tendón del recto femoral? Por lo tanto, dos cabezas. Una cabeza en la espina ilíaca anteroinferior y una cabeza en el surco supraacetabular para incorporarse como un vientre muscular único hacia la región de los bastos y conformar parte de la región patelar, porque su inserción es en la patela para conformar el tendón del cuádriceps. Forma el tendón del cuádriceps, inserta en la patela y se continúa como el ligamento patelar. ¿Qué es eso? Recto femoral. ¿Cuál es la acción del recto femoral? Bueno, el recto femoral, al pasar por la rodilla, ¿qué produce? Porque pasa por la rodilla y está a cargo del tendón patelar, por lo tanto produce una extensión de la pierna sobre la rodilla, pero también es capaz de flecta la articulación de la cadera, y su componente reflejo produce cierto rango de abducción de la articulación de la cadera. Es un músculo bien interesante entonces de la perspectiva biomecánica. Los músculos vastos, en cambio, son músculos un poco más simples al ser monoarticulares. A pesar de que tienen orígenes bien complejos, como no pasan estructuras neurovasculares de importancia en su masa muscular, entonces se vuelve un territorio bastante árido de la perspectiva topográfica y funcionalmente bastante importante, solo funcionalmente. Los músculos vastos son el vasto medial, que es más bien pequeño, vasto medial, ¿qué es ese? Un vasto lateral, que es el más amplio de todos, y un vasto intermedio que está exactamente debajo del recto femoral. Veamos entonces aquí lo que estábamos hablando. Recto femoral, ahí están sus dos cabezas, ¿cierto? Sacamos el recto femoral y nos encontramos con esto. Un vasto medial, más pequeño, un vasto lateral, que es enorme, y un vasto intermedio que básicamente es tendinoso. Un vasto intermedio que se ve tendinoso, pero en la medida que uno va avanzando la profundidad del músculo se encuentra con su porción carnosa. Por tanto, el vasto intermedio es esto. Y el vasto intermedio está asociado a nivel de la rodilla, cuando va llegando a su tendón del cuádriceps, con el músculo articular de la rodilla. Aquí estamos viendo cómo se insertan los músculos vastos hacia la región superomedial, superolateral de la patela, conformando después el ligamento. Pero además los vastos expanden su tendón sobre la patela, y entonces la patela nunca se ve como un hueso limpio, sino que tiene todo el tendón del cuádriceps en la cara anterior y después conforma el ligamento patelar. ¿Desde dónde se originan? Parece que aquí los tengo. Es mucho más sencillo. Después volvemos atrás para que usted lo vea. Pero el vasto medial, no sé si lo recuerda, pero el vasto medial tiene un origen que está en la línea de trifurcación medial del fémur. ¿Se acuerda la línea de trifurcación medial? ¿Cierto? Una línea de trifurcación medial que se confunde algunas veces con la línea pectínea, porque están muy cerca. Pero este va de la línea de trifurcación medial y avanza por el margen medial de la línea áspera. Entonces tiene un origen amplio que es más bien por posterior. En cambio, el vasto lateral, que se ve aquí, su origen, tiene un origen amplio en la región anterior y superior, pero también en la región lateral del fémur. Un origen amplio en toda esa área que usted ve lisa, ¿cierto? El músculo vasto lateral.
Mire cómo se ve aquí el origen del músculo articular de la rodilla. Se fija que está exactamente por debajo del vasto intermedio. El vasto intermedio toma un origen amplio en la cara anterior del fémur. Un origen amplio en la cara interior del fémur para finalmente unirse en el cuádriceps y producir ¿qué efecto? ¿Cuál es la función del músculo cuádriceps a nivel de los vastos? ¿Extensor de qué? ¿De qué? De la pierna sobre el muslo, extensor de la articulación de la rodilla, que es lo mismo, y extensor de la pierna sobre la articulación de la rodilla. Cualquiera de las tres está correcta. Pero hay que decir de qué es extensor. No tiene sentido que usted sepa que es un extensor si no sabe de qué. ¿Ya? Extensor. Compartimento medial del muslo. El músculo articular de la rodilla, no lo tengo en una imagen, pero es un músculo pequeñito, bajo el vasto intermedio, que se proyecta hacia la patela, pero más bien toma una inserción en una bolsa sinovial, en la bolsa suprapatelar, y tracciona la bolsa cuando la pierna va en extensión. O sea que cuando la pierna va a llegar en extensión, tracciona la bolsa para sacarla de detrás de la patela, y entonces la patela se proyecta. Y cuando se coloca en flexión la rodilla, entonces vuelve a insertar esa bolsa sinovial. ¿Ya? Es un músculo bastante pequeño pero importante. Músculo del compartimento medial del muslo. Aquí vamos a tener unos músculos bastante interesantes. Músculos que están inervados por el nervio obturador. La mayoría. Nervio obturador. Y el nervio obturador lo que hace es aducir el músculo. Por lo tanto son en general aductores. Para eso vamos a tener el músculo grácil. Así. Ahí está. El músculo obturador externo, que es profundo, pero este obturador externo no es aductor y no está inervado por el nervio obturador. Más bien es un músculo pelvitrocantéreo, ¿ya? Pero tiene una porción sí inervada por el obturador. El músculo pectíneo. El músculo pectíneo es un musculito, ahí está, que forma parte del piso del triángulo femoral, que se ve ahí, triángulo femoral. Y tres músculos aductores, que también tienen sus detalles para que sean reconocidos. Este compartimento medial es importante que usted reconozca las piezas musculares topográficamente, es decir, cuál está en la superficie, cuál está profundo y cuáles están del compartimento medial hacia posterior, porque hay algunos de estos músculos que se ven por posterior pero son parte del compartimento medial del muslo. ¿Dónde se originan estos? Bueno, tenemos que los músculos aductores, que son músculos amplios, abanicados, que se van a proyectar básicamente hacia la línea áspera, y por eso que está la línea áspera, se van a proyectar desde el cuerpo del pubis por anterior. Por ejemplo, más superior el aductor largo. Claro, porque el aductor largo es más superficial que el aductor corto. Entonces, bajo el aductor largo, me imagino que ahí está el origen del aductor corto. Y bajo el aductor corto, que es más profundo aún, vamos a tener el origen del aductor magno, o también denominado aductor mayor. Aquí estamos viendo el origen del obturador externo, puesto que usted entiende que se ubica muy similar en el origen que el obturador interno, pero por la cara anterior, ¿cierto? Por fuera de la pelvis. Y el músculo grácil, ahí está, músculo grácil, se describe como un origen en la rama inferior del pubis. Pero ahí usted está viendo que efectivamente está en la rama inferior del pubis, pero está medial a los orígenes de los músculos aductores, porque los músculos aductores tienen ese origen, mira, está allá arriba, todo eso. Y este musculito tiene un origen por medial a los orígenes del músculo aductor. Entonces, veamos grácil y pectíneo. El músculo grácil, ese, es un músculo recto, es rectilíneo, es vertical. Se proyecta en su origen, como lo habíamos visto recién, y se proyecta hacia inferior para ser parte del pes anserinus. Es decir, que este es el músculo del centro de los tendones de la pata de ganso y se va a insertar entonces en la tibia.
y es un músculo que va a afectar la articulación de la cadera y a la articulación de la rodilla. Este músculo, ¿qué se imagina usted como función de este músculo? Gracias. Va a ser un aductor, claro, porque el compartimento medial del muslo es aductor, ¿cierto? Es un gran aductor. ¿Qué más? ¿Qué más? Va a ser un estabilizador de la rodilla, porque es parte del pes anserinus. Y el pes anserinus tiene un músculo por aquí, un músculo en el centro y un músculo por el posterior. Por lo tanto, es estabilizador de la rodilla. Perfecto. Es un flector de la rodilla. Es un flector de la rodilla. ¿Cuándo lo flecta? Cuando la rodilla está semiflectada. Cuando está semiflectada, entonces comienza a ser un flector de rodilla el músculo grácil. Pero es un potente aductor. Músculo pectíneo, ese músculo. Este musculito usted lo va a ver mucho en morfología 2, porque es un músculo interesante e importante de destacar para poder observar el triángulo femoral. Porque como le dije, es piso del triángulo femoral. Pero por mientras vamos a decir que es un músculo cuadrilátero pequeño que se ubica en el origen desde el pubis, desde la línea pectínea del pubis hasta, ¿se acuerda? La línea pectínea que se ubicaba en la cara posterior de la diáfisis del fémur, línea pectínea o también llamada línea de trifurcación intermedia. ¿Sí? Entonces vimos que la línea de trifurcación medial era para el vasto medial. La línea de trifurcación media o intermedia es la línea pectínea y es para el músculo pectíneo. ¿Ya? Es un gran músculo aductor, un gran músculo aductor, pero es corto, no funciona solo, ¿cierto? Y es piso del triángulo femoral. Y los músculos aductores. Obturador externo y aductores. Obturador externo primero, salgamos de ese. El músculo obturador externo es un pelvitrocantero. Los pelvitrocanterios, ¿se acuerdan que dijimos que eran rotadores del muslo? Este también es un rotador lateral, solo que su origen está en el margen del foramen obturador y se pierde, se proyecta por detrás de la articulación de la cadera para dirigirse al trocánter mayor, a la fosa del trocánter mayor del fémur. Y por lo tanto, cuando tracciona este músculo, el muslo rota lateralmente. ¿Se lo imagina, cierto? Tracciona este musculito pequeño y rota lateralmente. Y si me ayudo de los que están por detrás, sigo haciendo rotación lateral. Por lo tanto, este es un rotador lateral de la articulación de la cadera, obturador externo, donde se encuentra bajo el pectíneo. Por lo tanto, es un músculo muy difícil de observar en una disección, porque aparecen otros músculos primero. Entonces está muy escondido el músculo obturador externo. También se puede disecar desde la región posterior, sacando el cuadrado femoral. ¿Se acuerdan del cuadrado femoral? Que era el más inferior de los pelvitrocanterios. Sacamos el cuadrado femoral y nos encontramos con obturador externo. Y los aductores. Los aductores son músculos que son muy interesantes topográficamente, funcionalmente también. ¿Por qué? Son tres. El aductor largo, claramente largo, miren, el aductor largo, que es más superficial. El aductor corto, que está bajo estos dos músculos, es decir, está bajo el pectíneo y está bajo el aductor largo, aductor corto, que es aductor puro, además, porque estos no son puros. Y el aductor magno, que es este, o mayor. El aductor magno y el aductor largo son aductores del muslo, pero además son rotadores mediales de la articulación de la cadera. Son rotadores mediales de la articulación de la cadera. El aductor largo se origina del cuerpo del pubis, como lo ve por ahí, y se inserta en forma de abanico en la línea áspera, en el tercio medio aproximadamente de la línea áspera del fémur. Es bastante superficial, forma como piso del triángulo femoral en conjunto con el pectíneo y en conjunto con el iliopsoas. Ahí están los músculos del piso del triángulo femoral. Y si nosotros sacamos este músculo, el aductor corto. El aductor corto, dijimos que era aductor puro. Es un músculo pequeño, es un músculo que se origina exactamente bajo el origen del aductor largo, pero también en el cuerpo del pubis,
y se va a proyectar levemente más superior a la línea áspera, pero en el margen más medial de la línea áspera del fémur, aductor corto. Y tiene una relación importante con la división del nervio obturador, porque después va a tener el nervio obturador un ramo superficial y profundo en relación al aductor corto. Usted va a tener que después observar el aductor corto y decir, este es el aductor corto, aquí es donde el nervio se divide, entonces este es el ramo superficial y este otro es profundo. Por eso que es importante que sepa esto. Es profundo, volvemos a decir. Usted siempre ve ese, el aductor largo. Este es profundo. Y más profundo, y más bien posterior, es ese, el aductor magno. Porque el aductor magno, usted lo va a ver en el laboratorio y va a ir al cadáver plastinado, y para poder observarlo bien va a tener que ir hacia posterior. Y desde posterior ver, este es el aductor magno. Porque si lo viene de anterior y ve el resto de la musculatura, no lo ve. Ve un trocito. Aductor magno. El aductor magno tiene dos porciones. Pero antes de eso se origina en la tuberosidad isquiática y en la rama isquiopúbica. Tiene un origen bastante amplio en el coxal. Y después se proyecta desde el trocánter menor del fémur por todo el margen medial de la línea áspera hasta el cóndilo medial del fémur, a través de dos porciones. Una porción, esto se ve mucho mejor, una porción que se denomina aductora, propiamente tal, una porción aductora que es forma de abanico y en la que se proyecta por todo el fémur, y una porción que se proyecta en origen desde la tuberosidad isquiática y desciende verticalmente. Y son fibras verticales y se puede ver en el cadáver. Y están diferenciadas al final en la porción aductora y la porción isquiotibial para formar un hiato, un espacio que se denomina el hiato del aductor magno. Y es importantísimo porque por el hiato del aductor magno van a pasar la arteria y la vena femoral desde el compartimento medial hacia la región posterior, vienen del otro lado y se proyectan hacia la región posterior y forman parte de la región poplitea. Por lo tanto, este músculo desvía el paquete neurovascular de la región medial y lo lleva hacia posterior. ¿Para qué? Para dejarlo protegido por la rodilla. Por lo tanto, el hiato del aductor magno se forma entre las dos porciones, porción aductora y porción isquiotibial. Y la porción isquiotibial es la que se inserta a través de un tendón, ya no abanicado, sino un tendón cordonal, hasta el tubérculo del aductor, que usted nunca lo supo. Porque lo interrogué, y era por esto, porque era importante, porque es en la inserción del aductor magno, y usted siempre me dijo que era el epicóndilo medial, y parece que lo preguntaste en la gincana, si no me equivoco. Usted le colocó cualquier cosa, y es un tremendo tubérculo, una montaña, dentro de las proporciones de la anatomía. Bien, entonces tubérculo del aductor, ¿ve? Tiene bien puesto el nombre, tubérculo del aductor, para la porción isquiotibial del aductor más grande, el aductor magno. Hasta lindo el nombre, magno. Bien, aductores. Compartimento posterior del muslo. Aquí nos vamos a encontrar con tres músculos importantes e interesantes. El músculo bíceps femoral, el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso. El músculo, primero, el semi... Esto es lo que a usted le interesa y esto es lo que usted debe saber. El músculo bíceps femoral está por lateral. Lo primero, está por lateral, porque después se confunde con todos. Si quiere, lo puede sacar porque este músculo se inserta en la fíbula, y la fíbula está por lateral. El músculo bíceps femoral está por lateral. Se lo digo y se lo repito porque después lo confunden con el semitendinoso. El bíceps femoral, entonces, es un músculo que tiene dos cabezas. La cabeza que usted ve es la cabeza larga ahí. Y una cabeza corta que se ve por ahí, pero mucho mejor y más linda en el cadáver, porque la cabeza corta no se ve desde la región posterior. Usted tiene que levantar esto y ver, ahí tiene otra cabeza. La cabeza larga se proyecta de la tuberosidad isquiática, porque todos estos, los tres, se proyectan de la tuberosidad isquiática. Por eso que la tuberosidad isquiática es tuberosidad. ¿Ve que tiene lógica? Porque la tuberosidad isquiática es para el origen de músculos que son potentes, que se denominan isquiotibiales. ¿Cuáles? Bíceps femoral,
semitendinoso, ese, y semimembranoso. Me imagino que ese no, ese debe ser la porción del aductor, pero está bajo el semitendinoso, el semimembranoso. Bíceps entonces femoral. Veamos si tenemos otra imagen mejor. Isquiotibiales. Aquí estamos viendo los musculitos. Miren. Ahí estamos viendo el bíceps femoral, cortado. Ahí está el otro extremo, desde la tuberosidad isquiática. ¿Hacia dónde se proyecta? Hasta un tendón que pasa por lateral y que se va a dirigir a la cabeza de la fíbula. Y además se va a insertar en el ligamento fibular colateral. O sea que cuando hay una afección del ligamento fibular colateral, normalmente se puede correlacionar con un problema, una tendinitis, tendinocinovitis o algún problema del tendón del bíceps femoral. ¿Dónde se puede palpar el bíceps femoral? Se puede palpar el tendón en la región lateral de la pierna. Es el tendón más fácil de palpar en la región lateral y posterior al nivel de la región poplitea. Y cuando usted da el paso, se palpa perfectamente el tendón que va a ir hacia la cabeza de la fíbula. Pero además tiene esa otra cabeza. Ahí está la cabeza corta. La cabeza corta entonces se proyecta de la cara posterior de la diáfisis del fémur a nivel de la línea áspera. Una cabeza corta y una cabeza larga, bíceps. Después tenemos un músculo que es el semitendinoso. El semitendinoso es casi vertical. Tiene una proyección desde la tuberosidad isquiática hacia medial, porque este va a ser el que se va a proyectar en el pes anserinus y va a ser el tercer músculo de la pata de ganso. Por lo tanto, se proyecta hacia el extremo más proximal de la tibia por posterior a nivel del pes anserinus. Y debajo de este, mire ahí, debajo de ese, ahí está el semitendinoso está ese. Semimembranoso. El semimembranoso es un músculo que se origina levemente más profundo en la tuberosidad isquiática y corre verticalmente, y es un músculo que tiene una característica bien particular visualmente. Tiene una membrana, una fascia bastante gruesa, y por lo tanto se diferencia de las fibras del semitendinoso porque están pegados. Y están tan pegados que cuando el semitendinoso forma el tendón, el semimembranoso le hace un sándwich al tendón y lo deja en el centro, como un completo. Entonces, el semimembranoso es como el pan y el semitendinoso es como la vienesa. Y créanme que se ve así, sobre todo cuando está en un cadáver fresco, porque se ve así todo rico. El semitendinoso entonces, el semitendinoso no por nada se llama así, es porque es casi puro tendón. Semitendinoso es casi tendón. El semimembranoso es casi membrana, por eso que es una fascia amplia. Y usted los puede reconocer, el semitendinoso superficial, el semimembranoso profundo. ¿Cuál es la acción de estos músculos? Bueno, el semimembranoso y el semitendinoso trabajan juntos. Cuando trabajan juntos son capaces de flectar la pierna desde posterior, ¿cierto? Son capaces de hacer una rotación de la pierna en estado semiflectado, porque si no está flectada está en el piso. Entonces cuando usted la saca del piso, son capaces de rotar la pierna sobre la articulación de la rodilla hacia medial. Ambos. ¿Y el bíceps? ¿Qué será? Hace flexión también de la articulación de la rodilla. Pero como todos estos están en la tuberosidad isquiática, ¿qué hacen con la articulación de la cadera? Extensión. Por lo tanto, son extensores de la articulación de la cadera. Extensores de la articulación de la cadera. Pero flectores para la articulación de la pierna y rotadores, el semimembranoso y el semitendinoso juntos. Rotadores mediales de la pierna. ¿Ven? Son músculos muy interesantes. Aquí estamos viendo entonces los músculos que son, mire, ahí está, el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Pero la idea es que todos van desde la tuberosidad isquiática. Ahí está el pes anserinus, la pata de ganso. ¿Cuáles son los músculos que conforman la pata de ganso? Sartorio, grácil, semitendinoso. ¿Cuál es el que queda fuera?
el semimembranoso. ¿Por qué le digo cuál es que queda afuera? Porque después se confunden con ese. Porque el semimembranoso está en casi el mismo plano. Solo que el semimembranoso, su inserción está en la región de la tibia por posterior, es ósea, a nivel postero superior de la tibia. Pierna. La pierna se divide en un compartimento que es también anterior, un compartimento lateral y un compartimento posterior de la pierna. El compartimento posterior de la pierna es la que se lleva el gran contingente muscular en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial mantiene los músculos gastrocnemios, antiguamente llamados gemelos, pero ya no se llaman gemelos porque ¿dónde están los gemelos? En la región glútea, como pelvis trocanterio, acompañando el tendón del obturador interno. Músculo gastrocnemio. Un músculo pequeñito, plantar, que ni siquiera sé para qué existe. De verdad no sé. Yo sé cuál es lo que dicen los textos, pero no les creo. Y el músculo sóleo. Entre los tres entonces forman el compartimento posterior superficial de la pierna. Miren, tenemos músculo gastrocnemio, dos cabezas, una cabeza medial, una cabeza lateral. Ahí está, cabeza medial, cabeza lateral. La cabeza medial se proyecta desde la cara posterior del cóndilo medial del fémur y la cabeza lateral de lo mismo, del cóndilo lateral del fémur, pero por posterior. Y sus cabezas se unen. Una vez que se unen, forman el margen inferior, esos dos forman el margen inferior del rombo popliteo o de la región poplitea, donde estaban los vasos o las estructuras neurovasculares de importancia. Por lo tanto, son la cabeza medial y la cabeza lateral son importantes de esa perspectiva. Forman un vientre muscular y este vientre se van a fusionar en un tendón amplio, ensanchado, pero también acintado, que se denomina el tendón calcáneo que se va a proyectar hacia la tuberosidad del calcáneo. Este músculo está en un plano superficial, se lleva la gran masa muscular de la región posterior de la pantorrilla y bajo él se encuentra el músculo sóleo, que se ve ahí. El músculo sóleo tiene la misma función, ya vamos a hablar de la función de solo que el músculo sóleo es específico para la articulación del tobillo. En cambio es diarticular, por tanto puede hacer una flexión de la articulación de rodilla, pero además movilizan el talón, de tal forma, y aquí viene un concepto de que el pie no hace extensión, los dedos del pie pueden hacer extensión, pero el tobillo hace dorsiflexión cuando el pie va hacia superior, dorsiflexión, o flexión plantar. Y aquí flexión plantar cuando la punta del pie va hacia inferior, ¿cierto? Por lo tanto aquí se flecta y no se extiende. Flexión dorsal, o dorsiflectores, y músculos que hacen flexión plantar. Cuidado con eso porque usted se puede confundir, ¿ya? Pero hay músculos de la pierna que sí hacen extensión, pero de los dedos. Por ejemplo, la articulación metacarpofalángica de los dedos del pie. Y eso sí se llaman extensores, ¿ya? Entonces, este músculo, el gastrocnemio, ¿qué produce cuando moviliza el talón? Una flexión plantar. Flexión plantar y es capaz de impulsar al sujeto sobre la punta de los pies. Por tanto, son músculos muy robustos. Pero no funciona solo, sino que funciona con el sóleo. Porque este no es específico. Dijimos que también puede hacer una flexión de rodilla. ¿Para qué? Para dar un impulso en el salto. Flecta la rodilla, pero después se impulsa. Por lo tanto, esto hace flexión plantar, flexión de la articulación de rodilla, pero el músculo sóleo no. El músculo sóleo es solamente hace flexión plantar. Ya. El músculo sóleo, fíjense que tiene un origen a nivel de la fíbula, de la tibia y también de la membrana interósea a través de un arco fibroso, ahí se ve el arco fibroso, que va a formar un hiato que se denomina hiato del músculo sóleo, también para el paso de estructuras neurovasculares. Hiato del músculo sóleo, para que las estructuras vasculares pasen a lo profundo de la pierna. Y este músculo es plano, es un músculo plano. Y va a insertarse en el tendón calcáneo, por lo tanto, estos músculos gastrocnemios, que son dos cabezas, más el músculo sóleo, van a formar el tríceps sural. Tríceps sural. Entonces, cuando
cuando usted le nombre del tríceps sural, usted dice, gastrocnemio y músculo sóleo, puesto que están fusionados con el tendón calcáneo. Y un pequeño músculo, mire, ahí está, el músculo plantar. El músculo plantar se origina levemente más superior en el cóndilo lateral, pero más bien en la línea supraepicondilia lateral del fémur. Está en una posición muy similar a la cabeza lateral del gastrocnemio y recorre oblicuamente, descendente, cruza al músculo sóleo en lo profundo, se posiciona después entre el músculo sóleo y el gastrocnemio y se ve como un tendón, porque su vientre muscular es muy pequeño. Se ve un tendón, un trozo de tendón y vuelve a insertarse al tendón calcáneo. Es un hilo de tendón, ¿ya? Los textos dicen es un músculo que hace flexión plantar, claro, porque se va hacia el tendón, y es un músculo que puede hacer una flexión de la rodilla también. Pero eso por su origen y su inserción, pero a mí me da la sensación de que es un músculo muy pequeño, que no tiene mucha influencia, más bien parece un músculo rudimentario, pero los textos dicen que funciona. ¿Por qué? Porque electromiográficamente se activa con esos movimientos. Flexión de rodilla, un flexor de la rodilla, y también es un flexor plantar del pie. Pero si fuera así, como es parte del tendón, ¿no se debiera llamar cuádriceps sural? Porque es una cabeza más. Pero igual se llama tríceps sural, más el plantar, ¿ya? Ahí estamos viendo entonces los gastrocnemios. Sacamos los gastrocnemios y nos encontramos con el músculo plantar. Ahí está el tendoncito y ahí está el músculo sóleo. Entonces ahí estamos viendo el tríceps sural más el plantar como el contenido muscular superficial. Pierna profunda. ¿Qué nos encontramos después que hemos sacado estas camadas musculares del tríceps sural? Nos encontramos con unos músculos que están bien diferenciados. O sea que cuando se está disecando es difícil despegar el sóleo de los gastrocnemios. Se puede, perfectamente, pero es difícil porque están pegaditos. Pero si usted quiere despegar el músculo sóleo de los músculos que son más profundos, están bien diferenciados, porque existe tejido interpuesto. Por lo tanto, están bien diferenciadas las dos camadas musculares, la superficial y la profunda. Y aquí nos vamos a encontrar con un músculo que es difícil de observar porque se ubica en la región poplitea, el músculo popliteo, y tres músculos que son bastante interesantes. El músculo flexor largo del dedo hallux, que tiene sus detalles de interés. Igualmente el flexor largo de los dedos, a pesar de ser un músculo bastante pobre, muscularmente a este nivel, sus tendones tienen la gracia, los que llegan al pie. Y el músculo tibial posterior, que es bastante pequeño, difícil de observar, pero su tendón es extremadamente importante para conservar los arcos del pie. Después vamos a hablar de lo que es el arco del pie. Grupo posterior profundo. Popliteo. El músculo popliteo está más profundo que el sóleo, más profundo que el plantar, ¿cierto? Porque el plantar se ubica a ese nivel. Pero se origina desde la tibia, desde el margen tibial en la región posterior, bajo el cóndilo tibial de la región medial, y sus fibras ascienden para formar un tendón. El tendón se proyecta en relación al menisco lateral, al ligamento oblicuo popliteo, y se va a insertar en un área ósea, en el periósteo de la región cercana al epicóndilo lateral del fémur. Este músculo, cuando se activa, si lo ve, cuando se activa, tracciona el tendón de tal forma de que desbloquea la articulación de la rodilla cuando usted la deja, cuando comienza el movimiento de flexión. O sea que las rodillas están bloqueadas cuando usted está en bipedestación. Pero cuando va a comenzar el movimiento y comienza la flexión, tracciona el fémur, lo moviliza, porque acuérdense que esto es una articulación gínglimo. En teoría no debiese de hacer esto, pero para eso tiene estos cóndilos, entonces igual tiene un rango de rotación. Lo rota levemente, lo desestabiliza y entonces la rodilla se desbloquea y usted puede caminar. Estamos hablando de microsegundos. Por lo tanto, su acción es muy importante, pero es un músculo pequeño, músculo popliteo. Y bajo él
se encuentran los tres músculos que habíamos dicho anteriormente. Este es un esquema. No es tan real como usted lo va a ver en el laboratorio, por lo siguiente. Usted debe recordar esto. Los músculos que son profundos de la región posterior de la pierna, hay uno que es mucho más importante que los otros y como es más importante, es más grande. El músculo que se denomina flexor del dedo hallux, o el primer dedo, el flexor del dedo hallux, es mucho más grande que el resto. Aquí parecerá más pequeño, ¿cierto? Es mucho más grande. El flexor común o el flexor largo de los dedos es mucho más pequeño que ese, usualmente, mucho más pequeño su fibra muscular. Y el que está en el centro es el tibial posterior y es un músculo bastante pequeño, pero tiene un tendón robusto. Otra cosita interesante es que el músculo que se dirige al hallux, miren, el músculo que se dirige al hallux está cruzado. Es decir, que su origen está por lateral, pero su inserción está por medial, en el pie. Y acá el común de los dedos, el flexor largo de los dedos, está por medial y su inserción es por lateral. Están cruzados a nivel de la articulación del tobillo. Eso es lo primero. Entonces, si usted ve un tendón en el hallux, usted sabe de que el cuerpo muscular está al otro lado, está por lateral. Y sabe de que si es amplio, entonces es el flexor largo del dedo hallux. ¿Por qué amplio? Porque ese que se proyecta desde la fíbula y la membrana interósea, pero más bien casi toda la fíbula y la membrana interósea, y curva su tendón, y el tendón queda protegido a nivel del talo, en el surco del talo, y luego se proyecta para insertarse en la base de la falange distal del dedo hallux para movilizar la articulación interfalángica y metacarpofalángica, y entonces produce flexión de los dedos. Flecta, pero en este caso el dedo hallux, el dedo gordo. Pero además produce una flexión plantar de la articulación del tobillo. O sea, flecta los dedos de los pies, en este caso del hallux, y también es capaz de hacer una flexión plantar. Ese movimiento, pero sobre todo el del hallux, es el más importante para caminar. Porque si usted lo secciona, el paciente, la persona, camina demasiado inestable. Y además, su marcha no es eficiente. ¿Por qué? Porque hace de que el último contacto que mantiene el pie es el hallux. Nótelo ahora cuando vaya saliendo y empieza a caminar. El último contacto del pie lo mantiene en el dedo gordo, en el hallux, y el hallux lo que hace es despegarlo y lo tracciona y produce la tracción, la potencia del andar, de la marcha. No los otros dedos. Los otros dedos apenas participan en la marcha. Lo ayudan a él. Por lo tanto, ¿cómo no va a ser amplio? ¿Cómo no va a ser profundo si es más importante que el gastrocnemio? Entonces el cuerpo lo deja sumergido y protegido. El músculo extensor de los dedos, su vientre muscular es pequeño. Su tendón va a pasar a nivel posterior del maleolo. ¿De cuál maleolo? Si esto es medial, entonces esto es el maleolo medial. Pasa por posterior al maleolo medial, pero se cruza luego a nivel inferior del pie para insertarse en 4 tendones, que son tendones que van a ser flexión de los 4 dedos mediales, de los 4 dedos laterales. Y también, al igual que el otro, es capaz de hacer una flexión plantar. Ese movimiento es importante, sí, es importante la flexión de los otros dedos, también sirven para la marcha, pero es menos importante que el otro. Pero tiene una importancia capital en sus tendones y la inclusión de su biomecánica en el pie, porque existirán otros músculos en el pie que movilizan esos tendones. O sea que lo que no tiene fibra muscular acá, lo tiene acá. Hay músculos que son intrínsecos del pie que movilizan estos tendones, igual. O estabilizan el tendón, porque el tendón está cruzado. Entonces, si se traccionara de acá arriba, esto sería un movimiento medio extraño. Entonces tienen un tendón asociado a un músculo que es cuadrado, que se denomina cuadrado plantar. ¿Y qué hace? Estabiliza el tendón o tracciona el tendón y tracciona los dedos.
Y el músculo que se denomina tibial posterior, no como aquí, se ve bastante mal entre los músculos. Se ven algunas fibras. Para disecarlo, usted tiene que sacar estos dos músculos o separarlo y poder verlo. Es más profundo, el tibial posterior. Y el tibial posterior tiene un tendón. Se origina básicamente en la membrana interósea, pero también de la tibia y la fíbula, y tiene un tendón que pasa por el surco del maleolo medial, por detrás, y se proyecta a dos huesos del tarso. Uno más importante que el otro. Su inserción es a nivel del cuneiforme medial, que es un hueso muy importante, después lo vamos a decir por qué, y del navicular, del cuneiforme y del navicular, de la tuberosidad navicular. ¿Se acuerda que estaba la tuberosidad navicular en los 90 puntos óseos? Bueno, esa se forma por la inserción del tibial posterior. ¿Cuál es la acción de este músculo? Si va hacia medial, entonces, y tracciono, entonces puedo producir una inversión del pie. Este hace inversión del pie, hace que el pie vaya hacia medial. Perfecto. Pero también soy capaz de producir con él una flexión plantar, porque igual va a pasar por detrás. Por lo tanto, hago una flexión plantar con inversión del pie. Pero ¿saben qué? Esa acción no es tan importante como para lo que está destinado, porque este músculo está destinado a conservar el arco medial del pie. Conserva el arco medial del pie. Si usted no conserva el arco medial del pie, tiene pie plano. Si tiene pie plano, se cae. Y usted va a correr y se va a caer. Por lo tanto, el músculo tibial posterior es extremadamente importante para la conservación de los arcos del pie. Y los arcos del pie, y solamente como un comentario, son varios. Está el arco medial, el arco lateral, el arco transverso y el arco longitudinal. Todos deben ser conservados para mantener un concepto que en la naturaleza es muy eficiente. Digo naturaleza porque se da en muchas partes. El concepto de tripoidismo. ¿Lo ha escuchado alguna vez? El concepto de tripoidismo dice de que si una estructura toca en tres partes, su roce es más eficiente que si tocara en un área. Y es más eficiente que si tocara en cuatro partes, o en dos, o en una. Por lo tanto, por ejemplo, las cúspides, yo soy dentista, las cúspides de las piezas dentales tocan en tres áreas. Concepto de tripoidismo. ¿Por qué? Porque el contacto es más estable en tres áreas. Por lo tanto, cumple el concepto de tripoidismo. En la mano, cuando usted apoya la mano, no apoya toda la mano, no queda toda la mano en contacto, sino que la posición más estable es cuando usted levemente hace un hueco en la mano y entonces básicamente va a tener en contacto la eminencia tenar, la eminencia hipotenar y la región metacarpofalángica de la palma. Y entonces va a formar un contacto en tripoidismo. Y en el pie se hacen los arcos para que usted tenga un contacto en la eminencia del primer dedo, del hallux, en la eminencia del quinto dedo y en el calcáneo, formando un concepto de tripoidismo. Por lo tanto, los arcos del pie son importantes porque si hacen contacto en área, como un pie plano, la persona no es eficiente y se cae, y no es estable y se cae. ¿Ve que es importante el músculo tibial posterior?